Muy buen día, mis santos hermanos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga a usted y a los suyos en una manera sumamente especial. Que la bendición de Dios fluya sobre usted durante toda esta semana, el mes y el año. Son mis deseos. Voy a cantar el himno número 30. Hay poder. Quieres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en las sangres que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Maravilloso es el Señor. Hay poder en Jesús. Hoy vamos a continuar con el estudio de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículo 16, bajo el tema Jerusalén, la gran declaración sobre la salvación. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí o por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y dijo: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio delante, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas, aleluya, había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con estos
Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Se reúne el concilio de Jerusalén, la gran declaración sobre la salvación. Este pasaje abarca una de las reuniones más importantes del concilio de la iglesia que jamás haya tenido lugar. Es la gran declaración de la salvación. Número 1, el concilio se reúne por segunda vez, verso 6. Número 2, la gran declaración de Pedro: todos son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Número 2, bendito sea el nombre del Señor. Número 3, la gran declaración de Pablo y Bernabé: solo Dios obró milagros y maravillas para corroborar el mensaje de la salvación por gracia. Verso 12. Número 4, la gran declaración de Jacobo: todos los hombres deben tener la posibilidad de volverse a Dios, independientemente de los rituales y la ley. Versículo 13 al 21. Número 5, la decisión del concilio, consenso general. 22. El concilio se reúne por segunda vez. Verso 6. La iglesia, reunión del concilio. El gran concilio de Jerusalén se reúne por segunda vez. Se reunió toda la iglesia, y los apóstoles, los ancianos y el resto de los creyentes. Versículos 12 y 22. Una vez más, la escena que vemos es la de una reunión del concilio extremadamente importante. Una importancia que no podemos dejar de recalcar. Observe la consideración que los líderes mostraron. Los apóstoles no estaban enseñándose conceptos de ellos. El asunto en cuestión era de tal magnitud que los líderes mostraron humildad y sensibilidad ante las necesidades de todos. Observe también que hubo mucha discusión. No se ignoró o silenció a nadie. Había democracia. A todos se le permitió decir
lo que pensaban. 7 al 11, versículos 7 al 11. La gran declaración de Pedro: todos son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Pedro lo persuadió. 3.1. Pedro les recordó que fue Dios y solamente Dios quien salvó a los gentiles, es decir, a Cornelio y su familia. El hecho había ocurrido hacía unos 10 años, pero Dios lo había dado y establecido como ejemplo y modelo que la iglesia debía seguir. Versículo 10. Esto es algo importante, un punto crucial que todas las iglesias deben tener en cuenta por todas las generaciones. Dios fue quien planeó, inició y ejecutó de principio a fin que ello ocurrió. Cornelio y su familia habían creído la palabra. Mientras Pedro estaba en el proceso de predicar la palabra, ellos creyeron mientras escuchaban y oían la palabra. Dios le había dado el Espíritu Santo mientras creían la palabra. Fíjese cómo Pedro destacó que la salvación es un acto de Dios. Dios conoce los corazones. Sabía que ellos estaban creyendo en sus corazones. Solo Dios conoce el corazón de cada ser humano. Dios dio testimonio de que creían en sus corazones. Dios dio testimonio dándole el Espíritu Santo. Dios les dio el Espíritu Santo por un acto de su voluntad, no por el bautismo ni por la imposición de las manos de ninguno de ellos. Dios le dio el Espíritu Santo de la misma manera que a los judíos. Dios limpió sus corazones por la fe. El énfasis está puesto sobre la palabra fe, no sobre ritual o ceremonia. Nuevamente el énfasis está puesto en Dios. Dios conoce el corazón. Cuando un hombre cree, cuando su corazón se rinde al Señor Jesús, comprendiendo y creyendo lo que Jesús ha hecho por él, cuando Dios ve eso, limpia el corazón del hombre. Pedro reconoció la realidad del yugo de la ley y reconoció la incapacidad del hombre para guardar la ley. Él hizo una pregunta, pero fíjese que también fue una seria acusación. ¿Por qué tentáis a Dios? Pedro le dijo que ya Dios había demostrado la verdad acerca de la salvación. Esto se había dado a conocer clara e indiscutiblemente en la experiencia de Cornelio. Si alguien afirma que el hombre es salvo por la gracia de Dios, un ritual o la ley tienta a Dios, está mandando y dando órdenes a Dios, está cuestionando a Dios, está cuestionando lo que Dios ya hizo, está cuestionando si Dios sabía lo que estaba haciendo, está cuestionando si lo que Dios ha hecho era lo mejor. Cuestionar a Dios es, por supuesto, caminar sobre una arena movediza. Es muy peligroso. Nótese lo siguiente: Pedro dijo sobre la ley. La ley es un yugo, una carga. El cuadro que se nos pinta es el del yugo de un buey. Pase por un ritual o acepte la ley, para poder ser salvo es ponerle un yugo que ningún hombre puede soportar. Ningún hombre puede guardar la ley. Los judíos así lo habían probado. La ley, de acuerdo a Gálatas 3:10,
para discusión sobre este tema. Pedro le recordó a la iglesia su creencia principal: todos los hombres son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Pedro declaró la doctrina de la salvación. Fue lo mismo que Pablo había hecho en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos los hombres son salvos de la misma manera por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis amados hermanos y amigos, que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo nos siga bendiciendo en una manera muy especial. Por eso hay que estar muy atento, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Personas que por mucho tiempo caminaron en la fe de casi todas las congregaciones, están con invento, están inclusive siguiendo creencias que no son conforme a la palabra de Dios, creencias que desmeritan la divinidad de Dios, de Jesús como Dios. Hoy andan por ahí un grupete de gente enganchado a unos rabinos y se salieron del enfoque de Jesús, han caído del fundamento, se han convertido en apóstatas, proclamaron a Cristo por muchos años y hoy andan por ahí proclamando que son seguidores de esa creencia, de esa filosofía. Pero qué bueno es permanecer en el fundamento, en lo que creímos, en la creencia de la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios, de que lo que el hombre humano necesita es humillarse, arrepentirse y aceptar a Jesús como el Salvador, como el que murió en la cruz del Calvario. Y no se necesita ningún tipo de ingrediente para poder ser salvo. La Biblia dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Oiga bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue más que un maestro. Jesús fue más que un ser humano que revolucionó la historia, que estableció un antes y un después. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, cuando un creyente comienza a desenfocarse de Dios, cuando se desenfoca de Jesús,
entonces el diablo toma posesión de la mente. Y Satanás, que ese es su inclinación, comienza a colocar cosas y datos en la mente que cada vez más lo confunden, y mientras más confundido está el hombre, entonces más se aleja de Dios. Es como esos barcos que se van alejando y alejando y se ven ya allá en lo último del horizonte hasta que desaparecen. Así hay muchas personas que no han querido seguir sometiéndose a Dios y son testigos que mientras se sometieron a Dios y caminaron sometido a Dios y caminaron en obediencia a Dios, en obediencia a la doctrina, en obediencia a la iglesia, en obediencia al líder, al pastor que Dios le estableció y que lo levantó, bendito el Señor, las cosas caminaron muy bien. Pero hoy andan por ahí como cuando le sacan la sangre a un animalito de eso. Están caminando, pero están muertos y están confundidos cada vez más. Así es que sigamos creyendo en aquellas palabras que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si usted es uno de los que está extraviado, y por no someterse a la iglesia, por no someterse al pastor, y por estar escuchando en el programa, en internet, cosas que van contrario a lo que se te ha enseñado, contrario a lo que tú proclamaste, contrario a lo que tú predicaste, contrario a lo que tú dijiste, se te ha metido un demonio de confusión, un demonio de falsedad, un demonio de doctrina en contra de que no hay que ir a la iglesia, de que no hay que diezmar, de que no hay que hacer esto, de que se pueda hacer de todo un poco, o que pueda andarme laganariamente de acuerdo a la carne, a lo que la carne me pida, y no me someto. Todavía tú tienes oportunidad de conseguir el enfoque en Cristo y sencillamente humillarte, porque si no te humillas, por más que busque, por más que escarbe, por más que alegue, por más legalismo que tú enarbole, no está bien. La Biblia dice: no dejen de congregarse según algunos tienen por costumbre. O sea, el hecho de estar varado en tu casa, estás mal. Reconócelo o no lo reconozca, estás mal. Y tienes que reflexionar, y tienes que sacudirte, y tienes que levantarte, y tienes que buscar a Dios. Simplemente la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y como dijo Pedro: ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Así es que, mis hermanos, sigamos aferrados de Cristo, sigamos proclamando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde rica y poderosamente. Tu hermano y amigo Pastor Gustavo Casado, Iglesia Asamblea de Dios en el Tabernáculo Santo Domingo La Romana. Mañana será otro día.